No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos a todos una vez más a nuestra última jornada del Research Day de Ingeniería, y en la tarde de hoy vamos a tener investigaciones y charlas relacionadas con la temática de ingeniería de sistemas y computación. Para darle entrada a nuestro primer invitado y a nuestro primer estudiante, quiero primeramente darle la bienvenida al ingeniero Daladier Habba, que es profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación y quien es el tutor de nuestro participante Pedro Acevedo. Daladier, bienvenido y muchísimas gracias, ingeniero, por haber aceptado la invitación al Research Day. Natalia, muchas gracias por esta invitación, a este espacio tan interesante que están manejando ustedes. Bueno, Pedro Acevedo ha sido mi estudiante durante los 3 semestres de la maestría, un estudiante brillante. Se destacó mucho en su tema de investigación. Hemos estado trabajando en un protocolo RPL, una propuesta nueva, trabajando con balanceo de carga y uso eficiente de la energía. El protocolo RPL es muy comúnmente utilizado en Internet de las Cosas. No solamente ha trabajado estos temas de investigaciones, sino que también hemos logrado publicar artículos. Ahorita seguramente Pedro le mostrará también esa área. Tenemos un artículo publicado en una de las revistas Q1 a nivel de Web of Science. Bienvenido, Pedro. No, muchas gracias, profe, por la introducción y listo, procedemos a hacer la presentación. ¿Me confirma si está viendo mi pantalla? Perfecto. Ok, excelente. Bueno, buenas tardes. Como ya el profesor me ha comentado, mi nombre es Pedro Acevedo. Hice parte del programa de maestría de Ingeniería de Sistemas y el título de mi tesis se llama Propuesta de protocolo de enrutamiento RPL basada en balanceo de carga con el tutor Daladier Habba. El día de hoy, pues la presentación está compuesta de la siguiente manera. Primero tenemos una introducción al área de interés, luego unas palabras claves para ambientarnos un poco más sobre el tópico de redes de sensores, luego la motivación y el porqué de esta investigación, luego vamos a hablar un poco de las generalidades de RPL, siendo el protocolo de enrutamiento estándar en las redes de sensores inalámbricas, luego un poco el tema de la revisión de literatura que sustentó pues el marco final de esta propuesta, y al final, pues, unos resultados obtenidos con las conclusiones y trabajo futuro. Bueno, tenemos que las redes de sensores inalámbricas se encuentran inmersas en múltiples áreas del conocimiento y se definen como esquemas que permiten analizar, resolver, prevenir y estimar problemas en áreas o zonas de interés. Estas redes de sensores nos van a permitir capturar información de una zona o ambiente de interés para poder hacer tareas de análisis, tareas de predicción, etc. Para su funcionamiento se encuentra definido el protocolo RPL. El protocolo RPL, de sus siglas en inglés, IPv6 Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks, son todo tipo de reglas que van a permitir la comunicación entre estos dispositivos. Como ya acaba de aclarar, es de manera inalámbrica. De igual forma, a pesar de todo lo que hemos hablado de las redes de sensores presentan serios problemas referentes al balanceo de carga en escenarios de alto tráfico, lo que conlleva una disrupción de servicio. Como hablamos de balanceo de carga, es decir, que existen demasiado tráfico, o decir, mucha comunicación de paquetes entre dispositivos, lo cual va a causar al final de cuentas fallas en esas conexiones. Entre otras las palabras claves que podemos abordar en esta presentación, como ya lo mencionamos, la red de sensores inalámbricas, tópico principal de esta investigación. Tenemos las redes ad hoc. Las redes ad hoc, ¿qué son? Son redes que no se encuentran centralizadas. Cada nodo o dispositivo se encuentra encargado de sus tareas de enrutamiento. Como podemos ver en la imagen, contamos con unos círculos. Estos círculos representan nodos o sensores y cada uno de estos se encarga de la manera de comunicarse con sus vecinos, en ese caso los nodos adyacentes. De igual forma, pues el protocolo de enrutamiento, que es lo que compone RPL, la IETF, que es el Internet Engineering Task Force, que es el organismo que define estos estándares de Internet. En este caso definieron RPL mediante el grupo ROL. De igual forma tenemos que las redes de sensores están compuestas por dispositivos de baja potencia y de conexiones inestables. Es decir, al desplegar un diseño de red
Tiene que contarse también otros factores como el tema de costos. Entonces, si un tema de que se dispone más de 100 nodos, dichos nodos tienen que ser económicos, lo cual conlleva que estos presenten baja potencia y que no cuenten con tanta capacidad de conexión. Por último, tenemos un esquema de balanceo de cargas. ¿Esto qué quiere decir? Esto es el tipo de reglas que nos van a delimitar cómo los nodos van a comunicarse entre sí sin presentar problemas en el tráfico. La motivación de esta investigación, pues como ya lo mencionamos, tenemos que las redes de sensores se encuentran propensas a presentar problemas de congestión y mala distribución de la carga. De igual manera, RPL, hacer un protocolo estándar, a pesar de ser el protocolo estándar, desde su construcción inicial, no considera el balanceo de carga en su funcionamiento. Por lo tanto, se encuentra esa necesidad de definir dicho esquema, teniendo en cuenta, por ejemplo, los recientes hallazgos que son el tema de que las redes de sensores son empleadas tanto en temas de ciudades inteligentes, IoT, el tema de redes industriales, etc. Vamos a hablar un poco de RPL. RPL es un protocolo de ruteo proactivo, eso quiere decir que se encuentra constantemente actualizando sus rutas. Es una topología basada en árbol, como si recuerdan la imagen anterior, hablando de un símil de teoría de grafos. De igual forma, este árbol RPL se denomina DODAC, que es el Destination Oriented Directed Acyclic Graph. Como ya lo mencioné, sería un grafo dirigido acíclico orientado a un centro. Dicho centro se denomina el nodo sink. Ese nodo sink es el que va a reunir toda la información de los nodos sensores y eso al final va a ser compilado para los posteriores procesos de análisis, de predicción, etc. De igual forma, esto opera mediante paquetes IEEE 802.15.4, que es un tema de protocolo de la manera en que se componen los mensajes que se transmiten esos dispositivos. De igual forma, desde RPL tenemos tres tipos de nodos. Los tres tipos de nodos, ¿cuáles son? El nodo fuente sensor, que se está encargado de las tareas de recolección de información, y de igual forma está encargado de las tareas de retransmisión. ¿Eso qué quiere decir? Un nodo sensor vecino a otro nodo sensor se encargará, además de recolectar su información, se encargará de transmitir la información de su vecino. Funciones contrarias o funciones no mayores a las que tiene un nodo hoja. ¿Un nodo hoja cuál es? Un nodo hoja es un nodo sensor, pero que no tiene tareas de retransmisión. Entonces, dicho nodo hoja simplemente se va a encargar de recolectar información y enviar, nada más. No va a encargarse de tareas de ningún vecino. Por último, como ya lo definí, el nodo subminero recibe toda la información, la compila y ya se puede recolectar para posteriores análisis. Como cabe recalcar, como ya lo mencioné, es un tema muy importante, es el tema de energía. Tenemos que el nodo subminero es un caso especial. Ese nodo subminero, si cuenta con recursos suficientes, pues él va a estar recolectando toda la información de la red. Por lo tanto, un nodo subminero cuenta con mayor capacidad de energía, mayor capacidad de procesamiento, por lo que se busca que el uso eficiente de energía se presente en los nodos sensores. En los nodos sensores, porque ellos van a tener recolección y retransmisión. De igual forma, los mensajes de control, estos mensajes de control son los que me van a formar esa topología de árbol anteriormente mencionada, se hace mediante los mensajes ICMPv6, que es con el protocolo IPv6, otro tipo de protocolo IP. De igual forma, desde RPL se permiten las comunicaciones multipunto a punto y punto a multipunto. Eso referente al número de sensores que reciben o no los paquetes de un nodo fuente. De igual forma, se contempla un mecanismo para evitar ciclos, como ya su nombre lo menciona, es acíclico, hay que tenerlo presente. De igual forma, se pueden disponer de múltiples instancias de DODAC. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber más de un nodo sumidero en una topología. En este caso, pues podemos ver en la imagen, tenemos dos nodos sensores. Estos nodos sensores tienen asignadas un IP y su comunicación va a tener un coste. Ese coste es un coste de camino, es decir, lo que cuesta a un nodo enviar información a otro. Continuando acá, tenemos las generalidades. Otra de las generalidades es el mecanismo denominado función objetivo. ¿De qué se encarga esta función objetivo? Se encarga de cómo computar el costo del camino, cómo seleccionar los padres. En ese sentido de grafos, tenemos nuevos hijos, nuevos padres. Entonces sería cuándo, quién y qué tantos padres va a seleccionar, cómo computar el rango, este tema es para evitar los ciclos, y cómo comunicar el coste de camino, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, esta función objetivo es muy importante. Y desde el protocolo RPL
desde su construcción inicial, se dispone de la función objetivo como un esquema modificable. ¿Eso qué quiere decir? Que si una propuesta presenta y emplea RPL, puede disponer de una función objetivo a su gusto, a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, si yo voy a emplear RPL para una red de sensor particular, yo puedo adaptar la función objetivo a las necesidades finales de esa red. Continuando con esto, tenemos el tema de revisión de literatura. La revisión de literatura se tuvo el objetivo revisar esquemas de balanceo de carga propuestos sobre RPL, que es la finalidad de esta investigación. Se tuvieron en cuenta esta base de datos entre los años 2015 y 2019. Como ya saben, ya presenté. También tenemos esta cadena de búsqueda que es RPL, RPL Load Balancing, RPL Load Balancer, Objective Function y RPL Problems. En total se lograron compilar entre artículos, conferencias y proceedings entre 20 y 30 documentos. De ello nos permite hacer esta taxonomía. Esta taxonomía me va a describir las categorías en las que se definen dichos esquemas propuestos en la literatura. Tenemos que son 4 grandes tipos. Los conscientes de la energía, es decir, esquemas de balanceo orientados a mejorar el consumo energético. Tenemos también los esquemas que emplean la utilización del buffer. Como sabemos, los buffers en un dispositivo es la pila de procesamiento de paquetes. Entonces, por lo tanto, si uno se enfoca a que ese procesamiento de paquetes disminuya, se va a permitir unas mejoras mediante ese balanceo de carga. De igual forma, también la consideración de múltiples caminos. Como sabemos, la topología es una topología de árbol. No se espera que se conecten tantos nodos, pero en este sentido se hace un sacrificio en esa parte para que se pueda disponer de una mejor distribución. Por último, tenemos el conteo de nodos hijos, que eso quiere decir que un nodo padre, que sería un nodo retransmisor, estaría encargado de cierto número de nodos hijos para no condensar o gestionar su buffer en ese sentido. Esa es una explicación general de estas categorías. De igual forma, en esta revisión literaria nos encontramos unas métricas que nos permiten delimitar pues, la efectividad o la eficiencia de esos esquemas de balanceo, como son el tiempo de vida de la red. Este tiempo de vida de la red me va a describir el momento en que el primer nodo pierde su energía o alcanza su tope energético. Eso que me permite concluir que un esquema de red sometido a cierto tráfico de manera intensiva, el momento en que el primer nodo muera comparado con otro, me va a delimitar que se presente una mejor distribución al esquema de red que dura más. De igual forma tenemos el tema de sobrecarga de mensajes de RPL. Estos mensajes de RPL son los mensajes de control anteriormente mencionados. Como sabemos, los mensajes de control me describen la manera en que la topología se construye. Entonces, si existe una sobrecarga en estos mensajes, ¿eso qué quiere decir? Que hay problemas en la construcción de la red. Y eso es una métrica importante de delimitar. De igual forma, tenemos 2 características, la fiabilidad y la estabilidad, que se miden mediante el cambio de padre y el mensaje de control. Eso por parte de la estabilidad. Y la fiabilidad mediante el PDR, que es la tasa exitosa de recepción de paquetes, LTX, un tema de calidad de conexión, como ya lo mencioné ahora. Listo, entonces ahora sí vamos de lleno a la propuesta de esta investigación, que son las contribuciones. ¿Qué podemos decir de las contribuciones? Tenemos la implementación de un nuevo modelo de balanceo de carga sobre RPL para la distribución de los datos de la topología de la red. De igual forma, la creación de un nuevo protocolo en el estado del arte para topologías de red estáticas con un único nodo sync, formación de un solo DODAC. Como ya lo dije, RPL puede tener más de un nodo sync. En este caso, en esta investigación, se delimita el alcance a un único nodo sync. Eso es muy importante tenerlo presente. De igual forma, desde el protocolo WRF-RPL, que ya más adelante explicaré por qué se llama así, se mejora el Network Lifetime. De igual forma, se aumenta el Packet Delivery Rate, que es de las métricas previamente descritas. De igual forma, se delimitó una plataforma de software para trabajar sobre Kuha para visualización y seguimiento en tiempo real de la construcción de la topología de red. Esto es para el tema de simulaciones. Como sabemos, las redes de sensores, y para validar las propuestas descritas, fue necesario recurrir a una simulación, dado la dificultad de conseguir dispositivos reales, la dificultad de disponer de un espacio amplio para dichas pruebas.
Bueno, la propuesta, WRF-RPL. WRF-RPL describe Weighted Random Forward RPL. ¿Eso qué quiere decir? Es retransmisión aleatoria ponderada. ¿Eso por qué se define de esa forma? Pues vamos a ver lo siguiente. Se modifica la manera en la que RPL construye y mantiene el árbol DODA desde el protocolo propuesto. Se presentan modificaciones en el mensaje DIO para la construcción de rutas ascendentes. Dicho mensaje DIO es un mensaje de control que es para mantener la topología. De igual forma, se describen modificaciones en la función objetivo propia de RPL. Gracias al que esa función objetivo puede ser modificable, se busca mejorar la distribución de la carga para el mejor uso de la energía, como resultado esperado, aumentar el tiempo de vida de la red. Estos es como los objetivos finales de la propuesta, que se compone de la siguiente manera. Como es una retransmisión aleatoria ponderada, lo que vamos a hacer es asignarle ciertos pesos a cada uno de los caminos disponibles. Dichos caminos disponibles, ¿cómo se van a delimitar? Pues de las siguientes métricas. Tenemos la métrica de la energía restante, es decir, la energía restante del nodo padre va a estar calculada. De igual forma, el conteo de nodos padres también va a estar calculado, porque lo que queremos ver es que dicho nodo, además de contar con energía suficiente para soportar una transmisión, este tenga opciones de retransmisión. Entonces, si un nodo cuenta con opciones de retransmisión mayores y una gran cantidad de energía, yo como nodo fuente los cogeré con mayor probabilidad. ¿Por qué ahora mayor probabilidad? Pues viene ahora el siguiente enfoque de la propuesta. El enfoque de la propuesta en sí no es basarnos en los eventos estocásticos que describen las comunicaciones de redes de sensores. Entonces, lo que queremos es delimitar que el próximo camino o el próximo salto de un paquete o un mensaje de datos no sea determinado de manera determinística, sino que se escoja de manera aleatoria. Entonces, tenemos un conjunto de nodos padres. Lo que haremos es, cada uno le asignamos un peso y dicho peso va a tener incidencia en la probabilidad de ser escogido. Entonces, si un peso ocupa mayor probabilidad de ser escogido, es decir, de un 70%, dicho nodo es más probable de ser escogido, pero no necesariamente va a ser escogido. Y dicha probabilidad, dicho porcentaje, pues como lo mencioné aquí anteriormente, se basa completamente en esta métrica y en ese enfoque de escogencia de padres. Entonces, este algoritmo, si es que se alcanza a ver bien, describe pues ese tema. Cada peso se le asigna a los padres candidatos. Cada padre candidato va a tener una incidencia en el 100% de probabilidad y dicha probabilidad va a determinar el siguiente salto al generar un número aleatorio. Continuando con ello, tenemos este diagrama de flujo. Este diagrama de flujo me va a describir el comportamiento del protocolo propuesto. Este protocolo propuesto puede recibir la siguiente información. Puede recibir un paquete. Dicho paquete puede ser de dos tipos: un paquete de datos o un mensaje de control. Si es un mensaje de control, lo que él va a hacer es, si es un mensaje DIO, eso significa que me están presentando un nuevo padre. Entonces yo procedo a analizarlo mediante la selección ponderada, si él es mejor o no, y lo tengo en presente, y lo tengo en cuenta. Si es un mensaje DIS, es que alguien se va a conectar a la red y yo le envío un mensaje DIO, temas propios del protocolo. Y si es un mensaje DAO, de igual forma también, que es otro tipo de los mensajes de información de la red, se lo presento y opero acorde al protocolo RPL. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando opero un mensaje DIO? Cuando opero con un mensaje DIO, lo que tengo que hacer es actualizar mi conjunto de padres candidatos y tener presente el mejor. ¿Por qué tener presente el mejor? Porque tener presente el mejor nos va a permitir informar al nodo sync o a la red cuál es mi conexión principal. No voy a informar de las conexiones posibles, que son las conexiones que pueden ser escogidas mediante la aleatoriedad. Entonces, por lo tanto, tengo el padre principal y tengo mis conexiones probables ahí guardadas. Siguiendo con ello, pues tenemos este ejemplo, como ya lo dije, se le determinan unos pesos a cada camino y va a haber ciertas probabilidades de ser escogida, en este caso 70%, 5 o 25%, ya depende de la aleatoriedad que se presente dentro del procesamiento del dispositivo. Listo, entonces en final de cuentas ese es el protocolo. Este protocolo va
validado mediante las comparativas. ¿Cómo vamos a hacer las comparativas? Las comparativas van a ser el protocolo RPL estándar con una función objetivo definida que es MRHOF versus la función objetivo propuesta, en este caso WRF-RPL. Se dispusieron de distintos escenarios de simulación con distintos números de nodos, distintos flujos de datos. Como sabemos, estamos hablando de alta tasa de paquetes y se delimitó cierto tope de energía para validar las distintas métricas propuestas. Continuando acá, como sabemos, ya lo que estuve explicando en la tabla se está aquí descrito. Tenemos el protocolo RPL versus WRF-RPL mediante estas tres métricas de comparativas, que es el Network Lifetime, el overhead de mensajes y el PDR. Siguiendo aquí, los dos escenarios planteados son: planteo una variación del número de nodos, es decir, bajo un mismo flujo de datos, 40 ppm, que ppm me describe packet per minute, o sea, paquete por minuto, se va a variar los números de nodos para validar cómo se comporta la red. Y el segundo escenario va a ser variación en este flujo de datos bajo una misma topología. ¿Eso qué quiere decir? Una topología de red definida, en este caso 30 nodos, va a ser sometida a distintos flujos de datos. Entre los resultados obtenidos, aquí una pequeña mirada a estos, tenemos la gráfica que representa el Network Lifetime. Como ya lo definí, Network Lifetime es el momento en que el primer nodo muere o llega a su tope energético. En este caso podemos observar que WRF presenta mejores resultados con diferencias entre 2, 1 y 5 minutos. Y si eso significa, ¿eso qué implica? Que bajo un mismo escenario, WRF presenta mejor comportamiento en esta métrica, lo que implica que el esquema de balanceo de carga propuesto nos va a permitir hacer una distribución efectiva de la carga, por lo que los nodos van a presentar un uso eficiente de su energía y van a poder operar mayor tiempo. Puede verse que estos tiempos son menores en el sentido de que se está sometiendo una red de bajo coste, de bajos recursos, a un escenario bastante demandante. Por lo tanto, podemos ver, por ejemplo, 16 minutos, 14 minutos, pero sigue siendo tiempos considerables para esta medición. Luego de esto tenemos el Packet Delivery Rate, en este caso es la tasa de paquetes exitosamente recibidos. Como sabemos, el nodo SYNC se encarga de recepcionar todos estos paquetes de datos y como estamos en un escenario demandante, va a existir pérdidas. Dichas pérdidas se presentan más al aumentar el flujo de datos. En este sentido, vemos en la gráfica, tenemos 30 nodos, 75 nodos y 100 nodos bajo 40 ppm. Tenemos que con 30 nodos, WRF presenta un comportamiento muy más que ideal, que sería un 60% exitosamente recibidos. Y ya luego, cuando aumentas el número de nodos, aumentas el tráfico de la red exponencialmente, por lo que pueden presentarse valores mucho menores. En este caso tenemos 20% en ambas, en promedio, y vemos que una mejora de WRF en un 11% con respecto a RPL estándar. Bajo el segundo escenario tenemos la topología de red con 30 nodos, bajo distintos flujos, desde 20 ppm, sea paquete por minuto, y tenemos los siguientes resultados. Versus MRHOF, como podemos ver, se varía 20, 40, 80 y 100 ppm en Network Lifetime. WRF sigue presentando mejores resultados y se extiende en promedio 2 minutos el tiempo de vida de la red. ¿Eso qué quiere decir? Que se convierte en un factor clave esta distribución de la carga. Continuando con ello, también analizamos el Packet Delivery Rate en este segundo escenario. Se presenta una mejora en promedio del 15%. Ello implica que el 15% de los paquetes va a ser recibido exitosamente empleando WRF que empleando RPL estándar, por lo que bajo escenarios de alto tráfico, WRF permite que el protocolo RPL funcione de manera adecuada. De igual forma, al contar con rutas alternativas, como ya lo mencioné, escogencias aleatorias del conjunto de nodos padres nos va a permitir evadir posibles congestiones. Bueno, como conclusión de este trabajo que tenemos, esta investigación se describe la propuesta del protocolo WRF-RPL orientado al balance de carga. Se delimita bajo un paradigma de múltiples rutas, si pensamos en la taxonomía presentada, y de la composición de distintas métricas, energía y conteo de padres. Los resultados reflejan que WRF mejora en 15% el PDR frente al performance de RPL estándar. De igual forma, el WRF inunda la red en menos cantidad
que RPL en un 20%, y como trabajo futuro se espera la implementación de la propuesta bajo distintos escenarios de redes de sensores, como redes heterogéneas, redes móviles, etcétera. También podríamos considerar más de un nodo SYNC si llega a darse la oportunidad. Y de igual forma, como lo mencionó el profesor, esta investigación ya se encuentra publicada, se encuentra publicada en una revista de alto impacto, Q1, que es IEEE Access, y en cualquier momento, si lo pueden solicitar, pueden enviarle el link para que revisen. Aquí en este artículo se hicieron más comparativas, es decir, no solamente con MRHOF, sino se extendió para validar el funcionamiento del protocolo propuesto. Y listo, será todo. Muchas gracias. Pedro, gracias a ti por haber aceptado la invitación a participar en este evento. Yo aprovecho tu estancia pues aquí en este espacio porque quiero que tú nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia a lo largo de la maestría, qué es lo que más resaltas de ella, de esa experiencia tanto académica, no solo con el programa, sino también en la universidad, con sus profesores y demás. Bueno, la experiencia con la maestría, la verdad, fue bastante buena, muy gratificante en ese sentido. Pude continuar en el desarrollo como profesional luego de cursar pregrado en la misma universidad. Un poquito particular en ese sentido, porque estamos hablando de que se presenté la transición con la pandemia de la virtualidad a la presencialidad a virtualidad, pero todo se mantuvo con la misma calidad que caracteriza la universidad, y la verdad fue una muy buena experiencia, me ha permitido tener otra visión más de lo que mi carrera permite, y pues he logrado más mi desarrollo como investigador en ese sentido. Perfecto. Y cuéntanos un poco, tú nos mostrabas las publicaciones, que de hecho también el ingeniero Eduardo, Daladier nos había mencionado que han publicado. ¿Cómo es ese proceso de publicaciones en revista? Cuéntanos un poco más para que las personas sepan sobre ese proceso. Bueno, el tema de publicaciones en revistas te lo puedo contar de manera somera porque es un proceso bastante amplio o desgastante en ese sentido. Lo que hay que tener es identificar una revista que esté bajo el mismo enfoque que uno está buscando. Si mi tesis es de redes, yo tengo que irme a revistas que estén interesadas en redes. Y de igual manera, hay que tener identificado pues el público objetivo final. En ese sentido, la manera en la que se escribe, en este caso, por ejemplo, ven que el título está en inglés, o la manera en que se describen los resultados también es muy importante. Por ejemplo, si lo ven ver en la presentación, yo presento la comparativa con RPL, pero para, por ejemplo, poder publicar, fue necesario ampliar esas comparativas con más protocolos de enrutamiento. Entonces podemos ver que la que calidad apuntamos en ese sentido puede ser revisar los cuartiles de las revistas, tener presente que el tópico y finalidad de la investigación esté acorde a los objetivos finales de la revista, y al ya tener escogida la revista ideal, cumplir con el tema de formato, de forma, las citas, etcétera. Entonces eso es un tema bastante amplio, pero al final pues da sus frutos, ¿no? Claro que sí, y ven, yo ahorita hablaba en ese proceso de publicación que estaba pues también en inglés y demás, el tema del idioma, qué tan importante es, la bibliografía que ustedes utilizan, las investigaciones que de pronto revisan, el estado del arte y demás, generalmente se encuentra, supongo que más en inglés. ¿Cómo fue ese proceso tuyo con el idioma? ¿Cómo lo viste? Bueno, en sí, sí es como una regla de oro en ese sentido de que en inglés vas a encontrar más resultados, porque usualmente pues, el idioma estándar global. Pero sí, o sea, en sí hay que tener presente quiénes son los clásicos en ese sentido, en tu área de interés, en tu tópico de investigación, y de ahí partir a lo que está relacionado a tu tópico final. Por ejemplo, si yo voy a buscar temas de RPL, tengo que delimitar mi foco de búsqueda. En ese sentido, no voy a buscar RPL general, sino voy a buscar RPL con balanceo de carga. Ahí va limitando un poco los resultados, y dichos resultados van a ser vitales al momento de definir la revisión de literatura
Y el tema del tema del idioma, pues, personalmente, y creo que la mayoría de los profesores lo piensan así, las búsquedas en inglés van a arrojar mejores resultados. Perfecto, Pedro. Y con respecto a los laboratorios, digamos, ¿te tocó tener un manejo en laboratorios o tu investigación requería parcialmente laboratorios? ¿Cómo fue ese, digamos, ese contacto con toda la infraestructura que apoya el posgrado, específicamente en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación? Bueno, en ese sentido, mi investigación pudo estar enfocada en laboratorio, pero tuve que, creo que por facilidad en ese sentido, darme apoyo en herramientas de simulación. De igual forma, de los laboratorios se ofrecen temas de cómputo que nos va a permitir emplear todos esos programas que son demandantes para un computador, no sé, del hogar, que nos va a permitir desde un laboratorio poder ejecutar los programas necesarios. Pero, por ejemplo, digamos, si yo quisiera haber podido y hacer una implementación en tiempo real con dispositivos reales, creo que desde los laboratorios podría ser una posibilidad. Pero en este caso, en esta investigación, hice uso de las simulaciones. Perfecto, Pedro. No, creo que nos ha quedado muy claro toda la información que nos has podido brindar. La verdad es que desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingeniería queremos agradecerte por haber aceptado esta invitación al Research Day de Ingeniería y esperamos que pues tengas un éxito rotundo a lo largo de los planes pues que tengas después de esta maestría y esperamos también tenerte próximamente en este tipo de eventos académicos y seguir con el contacto con tu alma mater. Claro, sí. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Gracias, Pedro. Y seguimos con la programación de nuestra última jornada de este evento Research Day de Ingeniería que iniciamos este lunes y finalizamos el día de hoy. Antes de comenzar, digamos, de continuar con la programación, me permito presentar e invitar a nuestro segundo invitado de la tarde de hoy, que es el ingeniero Eduardo Surek, que es profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación y que a su vez pues, va a estar con todos ustedes brindándoles una charla. Además, el profesor se desempeña también como profesor y tutor de nuestros programas de posgrado. Ingeniero Surek, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Buenas tardes, Natalia. Gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad de compartir algo de la experiencia que he podido adquirir pues, a lo largo de estos años en mi proceso como investigador y como profesor de maestría y doctorado, ¿no? Y bueno, hoy vengo a mostrarles un poco de ese proceso y de una serie de cosas que he ido aprendiendo también a lo largo de estos años. Entonces, no sé si comparto mi pantalla para ir mostrando la presentación. Perfectamente puede compartirnos su pantalla para ir haciendo la presentación. Desde que aquí tengo dos monitores. No se preocupe, profe. Pero no sé cuál. Ya me salió acá. Listo. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Puede colocar modo presentación y le confirmo que se vea perfecto. Ya, ahora sí está en modo presentación. Perfecto, profe. Adelante. Listo. Bien, buenas tardes. Pues desafortunadamente pude entrar un poco afanado de tiempo porque se me presentaron algunas dificultades técnicas con el computador en que estaba trabajando, pero afortunadamente las logré resolver. No puedo ver en este momento cuántas personas hay en la sala, pero no sé si me pueden compartir el dato. ¿Me pueden comentar más o menos cuánta gente nos está acompañando en este momento? Ok, no veo ningún feedback por aquí. Bien, entonces continuemos con la presentación. Lo que les voy a comentar el día de hoy, pues, son unos métodos
que he aplicado en algunos proyectos de investigación en que he tenido la fortuna de participar y que permiten extraer información relacionada con cómo la microbiota afecta o es afectada por factores tales como enfermedades o por factores tales como cambios a lo largo del año, porque esto se ha ido probando en diferentes circunstancias. Primero quiero mencionarles, pues, ¿qué es esto de la microbiota? La microbiota, en el caso de los seres humanos, son todas aquellas bacterias que cohabitan con nosotros, que conviven con nosotros en nuestro cuerpo y hacen parte de nuestra vida y de nuestro proceso, digamos, vital, y nos ayudan en muchísimas cosas. Entonces la microbiota habita en nuestro intestino, en nuestra nariz, la boca, etcétera, en la piel, en muchísimas partes de nuestro cuerpo. Y resulta que de la misma manera, pues también hay microbiota, que son ese conjunto de bacterias que también pueden habitar en un cuerpo de agua, también pueden habitar en una casa. Esa es la microbiota, ese conjunto de bacterias que está restringida a cierto espacio, y en ese espacio, digamos que se forma un nicho ecológico donde se puede considerar como un sistema cerrado porque básicamente interactúan entre ellas. Ahora, ¿cómo en general se procesa o se extraen los datos de las microbiotas? Pues estos son los pasos que en general se siguen. Se toma una muestra, se extrae el ADN, se amplifica por PCR, se aplica una secuenciación de próxima generación. Bueno, yendo por el paso a paso, al final lo que a mí me va a interesar como analista de todos estos datos en todo este proceso es lo que sale de aquí, ¿ok? Estas muestras de ADN, aquí se ve muy sencillito todo, pero en realidad aquí hay procesos computacionales complejos todo el tiempo que van acompañando cada una de estas cosas que están viendo aquí. Cuando se toman las muestras se dividen en un montón de fragmentos. Esos fragmentos, a través de un proceso de amplificación, se replican muchísimas veces. Luego toca hacer un algoritmo para armar todo ese rompecabezas y extraer la información que se encuentra en la muestra que estamos tomando. Y con ese rompecabezas armado es que se arman unas tablas de conteos para saber qué tipos de bacterias están presentes en la muestra que estamos trabajando. Eso nos lleva a esto, las unidades operacionales taxonómicas. ¿Qué son esos? Pues son unas maneras de identificar a las bacterias que estamos tratando de caracterizar o de contar en el sistema que estamos analizando. Acuérdense, venimos de un contexto de un sistema ecológico. En ese sistema ecológico, pues hay unas bacterias, ya les dije, lo que hacemos es tomar muestras de ahí, procesarlas, para saber exactamente qué hay. Como no les podemos preguntar su nombre y tal, pues toca analizar su información genética. Esa información genética pasa por todo un proceso complejo, pero al final me entrega unas tablas de conteos de OTUS, unidades operacionales taxonómicas. Las tablas de conteos de OTUS se ven más o menos así, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces hay toda una organización taxonómica que están viendo aquí y me va indicando, por ejemplo, cuántas de estas que está aquí, de este rengloncito que está aquí, hay. En este caso, hay una. Y así sucesivamente. Va contando, va contando, va contando. Y ahora fíjense, en las filas están las bacterias a las que queremos analizar, contar, a ver cuántas de ellas hay. Y en las columnas están los pacientes, ¿ok? Filas, bacterias, columnas, pacientes, o estos también pueden ser espacios geográficos
o ubicaciones en la piel, etc. Perdón. Entonces, aquí lo que se hace es empezar a hacer toda una serie de procesos con estas tablas. Recuerden cómo vamos. Tomamos las muestras se pasaron por un complejo proceso biológico y de conteos. Ese complejo proceso biológico y de conteos, al final me genera esto. Algunas bacterias no aparecen o aparecen muy poco, otras aparecen mucho, y eso es lo normal que ocurra. Ahora lo que hacemos es agrupar las muestras dependiendo de esos conteos y agrupar también los conteos en sí mismos. Entonces, pues aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es usando el enfoque taxonómico y otra usando el enfoque basado propiamente en los conteos de las bacterias que están ahí. Acuérdense que aquí partimos de una taxonomía que es esta que están viendo acá. En el enfoque dependiente de la taxonomía, se escogen las secuencias con mejor emparejamiento con respecto a las bases de datos de referencia y dependiente de las secuencias anotadas en las bases de datos. Asigna taxonomía basada en microbios previamente caracterizados. ¿Qué ocurre? Resulta que para poder darle nombre a eso que hemos ido detectando, lo que existen es un montón de referencias que ya alguien se dedicó a curar y depurar para que pudiéramos tener a nuestra disponibilidad para poder categorizar todo ese montón de bacterias que estamos identificando. Entonces, ese montón de bacterias, lo que se hace es que se va tomando cada una de esas secuencias que se encontró, se comparan con las secuencias que están almacenadas en mi sistema taxonómico y a partir de ahí se asigna la clasificación. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que a veces hay secuencias nuevas, o sea, las bacterias están evolucionando todo el tiempo, están cambiando todo el tiempo y puede haber algunas de ellas que no se ajuste a ninguna de las que tenemos como referencia y eso dificulta su caracterización. Cuando ocurre eso, pues en algunos casos no se incluyen en el agrupamiento. En el enfoque basado en OTUS, las secuencias son agrupadas en OTUS. Bueno, aquí viene otra cosa diferente. Tengo por un lado la secuencia taxonómica, tengo por otro lado, otra manera de hacerlo es, ok, si ya tengo ahí mis referencias de la misma muestra que estoy tomando, empiezo a ver entre ellas cómo se diferencian y qué grupos se pueden formar. Entonces, ese es el enfoque basado en OTUS. Lo que se hace es que se forma una matriz de distancias entre ellas y dependiendo de esa matriz de distancias, pues se van formando grupos distintos para poder así proceder con el conteo de las diferentes bacterias que se encuentren en nuestra muestra. Bueno, aquí hay unas, digamos, fallas a las que se pueden llegar que pueden ocurrir durante estos procesos. ¿Qué pasa cuando hay errores en la misma secuenciación? ¿Qué pasa cuando esa matriz de distancias entre las OTUS no se genera de la manera correcta? ¿O hay secuencias que pueden ser muy parecidas, pero debido a los errores terminen diferenciándose, etcétera? Bien, los métodos basados en OTUS pueden aplicarse a través de agrupamiento jerárquico, agrupamiento heurístico o agrupamiento basados en modelos. El agrupamiento jerárquico calcula una matriz de distancia que mide las diferencias entre cada par de secuencias. Se usa para definir las OTUS a un nivel de disimilaridad específica y usa un método de preagrupamiento que puede mitigar el ruido presentado por los errores de secuenciación, reduciendo el número de OTUS inflados. El agrupamiento jerárquico bueno, los algoritmos de agrupamiento jerárquico que tenemos son el MOTUR,
el Spirit y el Spirit Tree y el SLP. El agrupamiento heurístico selecciona una secuencia dada como semilla para el grupo inicial y realiza comparaciones secuenciales de cada una de las entradas. Como criterio para la selección de los grupos utiliza un umbral especificado. Las secuencias cuya distancia no se halle dentro del umbral se almacenan en un nuevo grupo y sirven de semilla para dicha asignación. Es de baja complejidad, pero tiene una exactitud biológica reducida. En algunos casos se dificulta establecer un umbral consistente para la superposición de la distancia máxima intrataxones a distintos niveles taxonómicos. Ejemplos de algoritmos que usan agrupamiento heurístico: el CD-HIT, el uClust, el GramCluster y el DNA-Clust. Agrupamientos basados en modelos. Propuesto para evitar un valor umbral sólido, Howe y otros propusieron un algoritmo de agrupamiento mixto gaussiano basado en modelos. Maneja un algoritmo de agrupamiento probabilístico bayesiano y usa un umbral suave para definir las OTUs. Bien, todo esto son técnicas que se usan para poder organizar la información extraída a partir de la información que se tomó de las muestras iniciales. Bien, veamos ahora lo que son datos composicionales. Resulta que estas matrices forman, se supone, conjuntos cerrados, conjuntos que provienen de un nicho ecológico donde las bacterias están interactuando y alcanzan ciertos niveles de estabilidad entre ellas, manteniendo algunas a unas proporciones más altas, otras un poco más bajas. Esos son conteos. En algunos casos esos conteos van desde 0 hasta miles o millones de bacterias. Entonces, hay maneras de ajustar esos conteos para poder aplicar sobre ellos otros algoritmos que faciliten su análisis. Una de esas técnicas es de tratarlos como datos composicionales y ajustarlos para que se puedan funcionar mejor los otros algoritmos de análisis. Una de las maneras de tratar los datos composicionales es transformarlos a través de una transformación logarítmica, que es la que vamos a ver aquí, que es esta que están viendo aquí. Y esto lo que hace es distribuir los datos de tal manera que su distribución se ajusta más a una distribución de probabilidad que me facilita probar o hacer pruebas estadísticas sobre esos datos. Ok, hasta este momento, las técnicas que les he mencionado lo que hacen es, a partir de una tabla, ajustar esa tabla, y con esa tabla veremos que se pueden hacer un montón de análisis para determinar, por ejemplo, cuáles son las bacterias más dominantes en un caso que en el otro, etc. Otra cosa que se puede hacer con este tipo de información son análisis funcionales. Perdón. ¿Qué es el análisis funcional? Resulta que esto es algo muchísimo más complejo. En ese conjunto ecológico cerrado, donde encontramos un montón de bacterias, ellas empiezan a interactuar entre ellas y con información química que llega del resto del organismo y va entrando ahí. Esa información química, digamos que activa las bacterias de tal manera que ellas terminan generando otros compuestos que van a ayudar a otros procesos dentro del organismo. Entonces, eso es lo que es el análisis funcional, ver de qué manera interactúan las bacterias, pero ya no solo en cantidad y en proporciones, sino también desde el punto de vista de lo que reciben y aportan a ese ecosistema y cómo se logra ese equilibrio. Eso se hace con otro tipo de hardware, de software para ese análisis. Bien, esto es algo lo que no me voy a detener, pero aquí uno de los software que ayudan en ese análisis es el PyCross. Y el PyCross permite generar figuras como estas que muestran la interacción funcional
entre las bacterias en un sistema ecológico cerrado. Otra herramienta es el Quime, que también pues ayuda con el mismo proceso. Entonces, bueno, esto lo que están viendo son un montón de figuras que ayudan a encontrar la interacción funcional entre las bacterias. Aquí están viendo, por ejemplo, nombres de bacterias y las proporciones en que esas bacterias aportan a un proceso específico, etc. Bien, esta parte del análisis diferencial ya se aporta otro tipo de información. Aquí lo que vamos a buscar ahora es otra cosa. Acuérdense cómo viene el proceso. Tenía mi sistema ecológico cerrado, de ahí extraje a través de la información genética de las bacterias que estaban ahí, generé unas tablas de conteos, pero esa misma información genética también me sirve para estimar la funcionalidad de las bacterias que están interactuando en ese entorno. Luego vamos a algo un poco diferente. Resulta que esa presencia, ausencia de bacterias o la cantidad de bacterias que se encuentran en un entorno dado me permiten identificar qué tan influyente puede ser una bacteria dada en diferentes circunstancias, tales como que una persona esté enferma. Por ejemplo, ahora al final les mostraré un par de proyectos en que hemos trabajado en personas sanas y con VIH. Otro caso, por ejemplo, era en personas con asma y diversos niveles de severidad de asma. Otro caso, por ejemplo, era con astronautas cuando estaban en tierra y cuando estaban en el espacio, cómo variaba su microbiota. Y otro caso, por ejemplo, era en cuerpos de agua que se investigaron en el acueducto, en un acueducto, y cómo esos cuerpos de agua, su composición bacteriana cambiaba a lo largo del año. Entonces, el análisis diferencial lo que permite es encontrar cuáles son las bacterias que marcan la diferencia de un estado a otro, sano versus enfermo, o en un lugar versus en otro lugar, o en diferentes épocas del año. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto del análisis diferencial? Una forma sencilla es tomar un montón de datos, ¿verdad? Supongamos que tengo 50 pacientes con VIH, 50 pacientes sanos, analizo la microbiota de esos dos conjuntos y miro en promedio cada una de las bacterias que hay en la microbiota de los 50 pacientes con VIH, cada una de las bacterias que hay en la microbiota de los 50 pacientes sanos, y comparo esas proporciones. Eso me indica qué tanta diferencia puede haber o qué puede haber cambiado de un estado a otro. Bien. Este de DISEC2 es uno de los softwares que facilita ese análisis diferencial y permite encontrar aquellas bacterias que pueden ayudar o marcar diferencias de un estado a otro. Otro es este, el Metastats. También hace lo mismo. Entonces, acuérdense, llevamos DISEC, Metastats y MetaGenomeSeq. Hay otro más que se llama el LEFSE. Y bueno, hay otros más que ahora les iré mostrando, pero estos que están viendo aquí son software muy comunes en bioinformática y que los bioinformáticos pues usan bastante para detectar este tipo de diferencias o cambios en microbiota de diferentes muestras cuando se quieren caracterizarlas y buscar las relaciones entre las bacterias y el estado de la persona o de el entorno que se está analizando. Otro método que también facilita el análisis diferencial es el Random Forest. Random Forest es un algoritmo muy común que se emplea en Machine Learning y inteligencia artificial y permite también determinar importancia de variables. Perdonen, se escucha la bulla del señor pasando por allá la puerta vendiendo.
el Random Forest permite también encontrar cuáles son las variables que determinan diferencias entre un grupo y otro. ¿Qué es el Random Forest? Simplemente es un algoritmo que crea un montón de árboles de decisión de un tamaño que uno defina, y ese montón de árboles de decisión pues forman un bosque de árboles de decisión, y lo que se hace con ellos es, cada vez que llega una muestra nueva, pasarlo por todos los árboles y contar cuántos ponen los árboles en una categoría y cuántos en la otra. Ahora, ¿cómo se utiliza para hacer análisis diferencial y determinar la importancia de las variables? Bueno, los que vayan quedando arriba, las bacterias que vayan quedando arriba al determinar la diferencia entre una categoría y otra son más importantes para diferenciar que las demás. Entonces, eso es de lo que se trata el Random Forest. Otra técnica de análisis diferencial es esta, el SPLSDA, Sparse Partial Least Square Discriminant Analysis. Aquí, ¿qué se hace? Este es un ajuste de un algoritmo de mínimo cuadrado para determinar, la cosa siempre es simple. Tengo empecemos con dos conjuntos de datos, y esos conjuntos de datos yo quiero determinar si existe una manera de pasar una raya que separe un conjunto del otro. Entonces, el cálculo de esa raya que hace la separación, o de ese umbral que hace la separación, se aplica con diferentes algoritmos. Uno de los más comunes es el de mínimos cuadrados. Y bueno, esto es una aplicación de eso. Aplicando estos fueron los datos obtenidos con microbiota intestinal. Y bueno, ahí se ve claramente la diferencia entre enfermos y sanos usando la técnica de SPLCA. Y aquí se ve cuáles son las OTUs que contribuyen mayormente a marcar estas diferencias que están viendo aquí. Entonces, unas abundan más en el conjunto color naranja, otras abundan más en el conjunto color azul, que es lo que vemos en esta figura de acá. Bien, otra cosa es las estructuras de correlación. Resulta que la manera en que las bacterias interactúan dentro de ese sistema ecológico cerrado donde están, que puede ser el intestino de una persona, etcétera, hace que algunas de ellas sean más abundantes en alguna patología o en algún estado de ese grupo de personas y menos abundantes en otras, y que su relación cambie. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la matriz de correlación de las bacterias entre controles e infectados se ve un poquito diferente, pero para eso se ve mejor en lo que son las redes de correlación. Las redes de correlación se calculan con un software que se llama SpeakEasy. Y ese software que se llama SpeakEasy, pues lo que me ayuda es a expresar esas redes de correlación con un grafo como este. Aquí están viendo el de los controles, es decir, las personas sanas, y acá están de los infectados. Entonces, como pueden ver, las diferencias son notables y pues se hace evidente que hay bastantes grupos de bacterias que interactúan de diferentes formas dependiendo si las personas están sanas o si las personas están enfermas. Bien, eso era lo que les tenía para la presentación de hoy, pero me gustaría interactuar un poco con el público. No sé cuántas personas tenemos por aquí. ¿Aló? Hola, profe, muchas gracias por su intervención. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfectamente. Que se me había ido la comunicación. Estaba hablando hace un momento y no parecía que nadie me estaba escuchando. Se me había ido la comunicación, profe, disculpe
cuestiones técnicas que siempre ¿Hay posibilidad de interactuar con la gente que está en la sala en este momento? A través de YouTube, profe, las personas, si quieren dejar los comentarios, pueden dejarlo. No solamente en este momento. En este momento, si las personas desean tener alguna interacción, pueden escribirnos a través del chat. En este momento hay 15 personas, nos confirman de la parte técnica que en este momento hay 15 personas conectadas. Muy bien. Entonces, recordarle a todas las personas que si desean hacer alguna intervención, alguna pregunta, pueden hacer dejar sus dudas, sus inquietudes a través del chat. Este es el momento para eso. Este es el momento para esas preguntas. Así es. Mientras van surgiendo las preguntas, en un momento les voy a compartir otra información adicional de la aplicabilidad de estos temas. Claro, y de todas maneras, profe, recordarle también a toda la audiencia que las inscripciones a los programas de posgrado ya se encuentran abiertas y pueden inscribirse a través de la página web. Todas las personas que participen en este evento pueden quedar exentos del pago de inscripción, así que están todos cordialmente bienvenidos a inscribirse. Por aquí en los comentarios, William, nos apoyas colocando en pantalla el comentario de la persona del público, por favor. Y aprovechar, dice, excelente profesor, un tema muy interesante. Recordarle a toda la audiencia que si tienen alguna inquietud, el profesor Eduardo estará resolviendo las inquietudes que deseen. También, profe, a mí me gustaría que de pronto usted, ya aprovechando que está aquí, que es profesor de tiempo completo del departamento, que también apoya a los programas de posgrado del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación y que además es tutor de diferentes estudiantes en maestrías investigativas y doctorados. ¿Cómo es, digamos, ese proceso de poder identificar con el estudiante las temáticas o llegar a esa tesis de investigación? Muchas personas, cuando están en la búsqueda de estos programas de formación a nivel de posgrado, nos preguntan, pero ¿cómo llego yo a la temática? ¿Ya debo venir con alguna idea o dentro del departamento me dan algún apoyo? Bien, lo normal es que ese proceso pues tenga varias etapas. Siempre existe una etapa preliminar, pues, donde uno se une con los estudiantes para ir viendo cuáles son sus intereses y si esos intereses se ajustan a lo que el profesor está desarrollando, y a partir de ahí se puede ir, digamos que determinando cómo se va formando el tema de investigación. Entonces, de esa manera es que uno va definiendo el tema, ¿no? Y definiendo los intereses del estudiante. Generalmente existe un proceso previo. Una vez que ya más o menos el estudiante tenga una idea de cuáles son sus intereses y cuáles son los del profesor, eso se define. Ahí empieza el proceso de formación con las asignaturas que debe cursar. Después de que curse, pues durante el proceso, ahí también va madurando su investigación. Y ese proceso de maduración de la investigación se expresa en artículos científicos y en participación en eventos internacionales. Entonces, digamos que a partir de ahí es que es un proceso, así como lo estás viendo, bastante complejo hasta cierto punto, pero con la adecuada orientación, pues se puede lograr exitosamente. Afortunadamente para mí, hasta este momento, las experiencias que he tenido con mis estudiantes de doctorado han sido muy exitosas y me siento muy satisfecho porque digamos que han cumplido mis expectativas y hasta ahora no ha habido
dificultades en ese proceso. Dame un momento por aquí para mostrarles estos productos, bueno, estos sí, son productos de investigación al público que nos está escuchando. Y bueno, aquí hay 3 artículos y de hecho hay otro más que les voy a mostrar, en los que he participado en proyectos de investigación en los que se han aplicado las técnicas que les mencioné anteriormente. Espérense que voy a buscar aquí el otro. Aquí está. Es que el computador este está un poquito lento, entonces por eso no responde tan rápido como... Ya está abriendo el otro y ahora que ahora también los muestro. Bien, este es el otro. Pero empezamos por estos y luego vamos a este de acá. Bien, estos 3 proyectos, todos son de análisis de microbiota, lo mismo que este de aquí. Este primer proyecto de aquí, lo que buscaba era determinar, y este fue liderado por el doctor Romero San Juan del Departamento de Medicina, lo que buscaba era determinar si la microbiota intestinal de pacientes de VIH cambiaba con respecto a las personas sanas o a diferentes niveles de intensidad, de severidad de la enfermedad. Este es uno donde se aplicaron esas técnicas que les mencioné en la presentación. Otro es este que están viendo aquí, liderado por el doctor Emiro Buendía, que lo que buscaba era ver cómo cambiaba la microbiota en pacientes con diferentes niveles de severidad de asma. Y este otro proyecto que están viendo aquí, lo que buscaba era ver cómo cambiaba la microbiota de los astronautas de la base espacial nacional cuando estaban en tierra versus cuando estaban en el espacio versus cuando volvían a tierra nuevamente. Y este proyecto está liderado por el doctor Hernán Lorenzi en un laboratorio en Estados Unidos. Bueno, estos son 3 ejemplos de aplicación. Estos artículos son abiertos en internet. Si ustedes buscan mi nombre, pues los van a encontrar relativamente fácil. Y aquí vamos a ver por ejemplo, este es el del HIV. Muchas de las figuras que les mostré en la presentación fueron tomadas de aquí. Por ejemplo, las redes de correlación, las matrices de correlación. Aquí está el SPLSDA, la importancia de las OTUs, etcétera. Como pueden ver, esto es vital para el análisis de los datos y para facilitar la interpretación de los resultados que están viendo. Estas figuritas, por ejemplo, no están incluidas en la presentación, pero también son importantes. ¿Se acuerdan que en algún punto les mostré que se comparaban estadísticamente conteos entre diferentes grupos para diferentes bacterias? Bueno, estos son diferentes bacterias y aquí se ven los conteos de los grupos de control versus los infectados y al que se alcanzan a ver las diferencias estadísticas en esos conteos. Vamos a ver otro. Entonces, todos estos artículos, tuve la fortuna de participar en estos proyectos. Para mí siempre ha sido esto una fortuna inmensa. Obviamente requirieron esfuerzo, trabajo, dedicación. Aquí, este es otro tipo de análisis. Miren, aquí de nuevo SPLSDA y de nuevo diferencias entre conteos, de nuevo importancia de variables. Todo esto sale de las técnicas que les mencioné. Aquí están redes de correlación en diferentes niveles de severidad de asma, cómo cambian. Entonces, esas cosas. Profe, de hecho, ese es un punto muy importante. Digamos, usted es un claro ejemplo del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, de mostrar ese trabajo en conjunto con otras áreas de conocimiento. Y muchas personas, profe, cuando nos contactan que quieren formarse con nosotros a nivel de posgrado, piensan que de pronto
al entrar o al ingresar a una maestría investigativa en el área de ingeniería de sistemas o al doctorado, solo puede tomar asignaturas exclusivas de su departamento. Pero es importante aclarar esa diversidad de temas y de alianzas también que hay de conocimientos con otras áreas. Y de hecho, es un claro ejemplo. Claro, a mí también me ha tocado aprender muchísimas cosas en este proceso y además de eso, pues cuando ya uno empieza a entusiasmarse con el proceso de investigación, pues no quiere, miren, aquí está otra figura donde también se ve las diferencias de importancia entre bacterias, etcétera. Lo misma situación que les mencionaba antes. Pero para terminarles la idea, cuando uno empieza ya a enamorarse de un tema y a profundizar, le toca completar muchísimas cosas por su propia cuenta. Y ese complemento, pues, hace que uno termina aprendiendo cosas que ni siquiera se imaginaba. Yo, pues, como les digo, para mí es una gran fortuna haber podido participar en este tipo de proyectos, pero se aprende muchísimo. Y sobre todo, miren, estas las mismas curvas que les había mostrado anteriormente. Entonces son oportunidades que la vida le va dando a uno para ir aplicando. Entonces, cuando ya se pone esto en el contexto de un proyecto, es cuando uno ve que estas técnicas son bastante útiles, etcétera. Bueno, esos son 3 ejemplos de proyectos ya terminados y con publicaciones hechas. Creo que a lo largo del día de hoy también algunos de mis estudiantes de doctorado también han presentado sus trabajos y sus logros. Y bueno, acá hay otro más. Esto fue con agua. Bueno, pero este sí no está. Este no está gratuito. Tendría que loguearme a la biblioteca, pero también se ve, digamos, aquí figuras, también vemos heatmap, matrices de correlación, conteos, etcétera. Entonces, este lo que buscaba era analizar cómo la comunidad microbiana en agua cambiaba a lo largo del año en una planta de tratamiento de agua. Entonces, bueno. Profe, y a mí me gustaría que usted ahorita mencionaba que varios de sus estudiantes también han presentado y demás, por lo menos el día de hoy también tuvimos a la estudiante Silvia Moreno del doctorado. Silvia Moreno, sí, claro. Del doctorado en Ingeniería de Sistemas. Y me gustaría que usted nos contara cómo fue la experiencia de Silvia, por lo menos con su pasantía, que eso es importante que se sepa que hay, digamos, un requisito obligatorio para todos los estudiantes de doctorado realizar una pasantía en el exterior mínimo de 3 meses consecutivos. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Bueno, mira, yo te voy a comentar los 3 de mis estudiantes porque hay 3 casos, todos valen la pena comentar porque todos los casos son especiales, pero así que me acuerdo que hayan sido sorprendentes. Por ejemplo, una de mis estudiantes que ya se graduó, que se llama, es la doctora Margarita Gamarra, ella hizo su pasantía en el INAOE en México. El INAOE en México es una de las instituciones más importantes a nivel científico allá. Y ella logró conseguir la pasantía y debido al demostrar su calidad, pues logró una buena interacción con los profesores de allá. Ya ella se graduó hace un tiempito, pero yo creo que todavía sigue trabajando con ellos. Después tuvo otro estudiante que codirigí con el doctorado en Ingeniería Mecánica que se llama Iván Pornoy. El doctor Iván Pornoy también se graduó ya y él hizo su pasantía en Johns Hopkins en Estados Unidos, que también es una institución reconocida mundialmente. Y pues bueno, fue una pasantía exitosa. Y más recientemente está el caso de Silvia Moreno, que Silvia todavía no se ha graduado del doctorado, pero ya esperamos que pronto culmine su proceso. Silvia hizo la pasantía en USF, en la Universidad del Sur de la Florida, en Estados Unidos, y fue becaria Fulbright para la pasantía, lo cual es muy importante porque eso muestra pues la calidad de gente que tenemos en el doctorado y las posibilidades que se abren. Entonces ella tuvo su oportunidad de hacer la pasantía como becaria Fulbright en una universidad en Estados Unidos. Esos son los 3 casos. Podría mencionarte otros, pero esos son los que más recuerdo en este momento.
Y todos los estudiantes se han ido a nivel internacional a hacer su pasantía. Sí, cuéntame. Claro, ahí en el público nos hace una pregunta. Dicen, buenas tardes, ¿la universidad ayuda a hacer contactos con las universidades en el exterior para pasantías internacionales? La respuesta inmediata y corta es sí. Eso es un proceso que generalmente, digo generalmente porque te puedo compartir mi experiencia y las de varios profesores de ingeniería que yo conozco, uno apoya al estudiante en ese proceso de búsqueda de dónde hacer la pasantía. También ocurre que hay estudiantes que por su propia cuenta logran encontrar contactos y por su cuenta buscan la pasantía. Eso también es otra oportunidad, otra manera de hacer las cosas, pero básicamente la respuesta es sí, claro. Para eso el tutor ayuda en muchísimos casos a culminar esos procesos exitosamente. Claro, y hay otra pregunta en el público, dice, ¿la pasantía es exigida por qué programa? Recordamos que la pasantía es exclusiva, la pasantía internacional es exclusiva para el doctorado. Sin embargo, profe, los estudiantes también de maestría, aunque no es obligatoria, tienen también posibilidad de tener estas experiencias internacionales. Así es, así es. Ya lo dijiste correctamente, eso es, así como lo acabas de explicar. Sí, y de hecho recordemos que la Universidad del Norte actualmente pues cuenta con convenios en diferentes universidades alrededor del mundo que permite como esa facilidad de poder que los estudiantes tengan no solamente interacción con universidades a nivel nacional, sino también internacional. Entonces es importante que las personas sepan esto porque es una muy buena oportunidad que tienen todas las personas que realizan estudios de posgrado. Incluso también la participación de profesores internacionales. Profe, usted más que nadie nos puede indicar si a nivel de posgrado también comparten aulas con profesores internacionales. Bueno, en este momento de pandemia seguramente no pueden venir, que se encuentran las clases de manera remota, pero anteriormente, cuando no había esta situación, existía ese intercambio y ese, digamos, flujo de profesores internacionales. Claro, esto es un proceso permanente en la universidad, que bueno, dado ahora la situación de la pandemia, pues yo diría que de alguna forma se ha intensificado porque a través de estos medios electrónicos la participación y la colaboración se puede seguir presentando, inclusive más en algunos casos, pero sí contábamos todos los años con la participación de algún profesor internacional, tanto en sistemas como en los otros doctorados. Entonces eso es siempre ha estado ahí y siempre ha sido parte de nuestro quehacer y el del desarrollo de las actividades académicas a alto nivel. Claro que sí, profe. Y también hay otra pregunta que vamos a colocar en pantalla para que nos ayude a resolverla. Profe, dice, excelente tema. ¿Qué materias dan asociadas al tema de análisis de datos aplicado a datos biológicos? Bueno, yo particularmente, yo tengo una asignatura de bioinformática enfocada a esto, que ya ha sido impartida. Y bueno, no se me vienen a la cabeza en este momento, no, creo que también hay otros profesores, si mal no estoy, el doctor Jorge Iván Vélez, también tiene una asignatura relacionada con temas de análisis de datos biológicos y muchos temas de doctorado que él maneja se relacionan también con esto. Entonces, hay varias. De hecho, profe, ayer la charla central fue por el profesor Jorge Iván Vélez del Departamento de Ingeniería Industrial. Incluso para Jimena Borges, que nos hace esa pregunta, Jimena, estás cordialmente invitada a revisar la página web del evento del Research Day y ahí mismo pueden ingresar a observar todas las charlas que durante toda esta semana estuvimos llevando a cabo porque están grabadas. Entonces, todos tienen acceso allí
Y recordarles también, profe, a toda la audiencia que en la página web de los programas de posgrado se encuentra también el cuerpo docente que participa tanto en maestrías como en doctorados, con el fin de que si alguna persona se encuentra interesada en hacer un contacto directo con algún profesor que maneje alguna temática en particular, no duden en hacer ese contacto. De hecho, profe, recuérdele a la audiencia su correo electrónico en caso de que alguna persona quiera posteriormente contactarlo. Por supuesto. Mi correo electrónico es ezurek, ezurek@uninorte.edu.co. Ahí me pueden escribir y yo con mucho gusto trataré de responder las inquietudes que tengan. Así es, profe. Bueno, profe, por cuestiones de tiempo, nosotros ya debemos seguir con nuestro siguiente invitado, no sin antes agradecerle su valiosa participación por el tiempo y el conocimiento y toda la experiencia que nos ha podido dejar en la tarde de hoy. Así que, profe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nos vemos. Chao. Nos vemos, profe, que esté muy bien. Bueno, y siguiendo con la programación, yo quiero, antes de continuar, quiero contarles nuevamente y recordarles a todos que ya contamos con las inscripciones abiertas a nuestros programas de maestrías y doctorados. En el caso del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, recordemos que este departamento ofrece 3 programas de posgrado, 2 maestrías en este momento con inscripciones abiertas. La maestría en Gobierno de Tecnología Informática es el programa de corte profesional que ofrece el departamento. Tiene duración de 4 semestres académicos y adicionalmente la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación es un programa de corte investigativo con 3 semestres académicos. Adicionalmente está el doctorado con 8 semestres académicos y estos 3 programas del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación ya tienen inscripciones abiertas. También recordarles que las maestrías, tanto de corte profesional como de corte investigativo, son programas que ya cuentan con acreditación de alta calidad por el Consejo Nacional de Acreditación. De hecho, la maestría en Gobierno de Tecnología Informática ha recibido recientemente la acreditación y nos hace sentir pues muy orgullosos en la División de Ingenierías porque trabajamos fuertemente para que nuestros programas de posgrado cuenten con acreditación. En estos momentos, casi que todas nuestras maestrías de corte investigativo tienen acreditación de alta calidad. El doctorado en Ingeniería Mecánica es el primer programa de doctorado acreditado en esta área y para nosotros pues es también un orgullo tenerlo. Y adicionalmente en las maestrías profesionales, la maestría, como les comenté, la maestría en Gobierno ya cuenta con acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación y las otras 2 maestrías de corte profesional ofrecidas por el Departamento de Ingeniería Industrial, que es la maestría en Ingeniería Administrativa, también es un programa abierto a todo tipo de ingenieros, y la maestría en Ingeniería Ambiental. Estos programas, si bien no tienen en este momento acreditación, están en vías para lograrlo, están en todo ese proceso que se requiere. Es importante también decirles a todos que quienes participen en este evento y quienes nos hayan dejado sus datos a través de la página web del Research Day de Ingenierías van a poder quedar exentos del pago de la inscripción. Entonces, ahora sí, para continuar con nuestra programación y cumplir pues el cronograma establecido, yo me permito invitar a la sala en estos momentos a nuestro estudiante de doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación, Yair. Bienvenido, Yair. Yair Rivera es estudiante, como les digo, de doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación y se encuentra trabajando su tesis de investigación con los profesores Ismael Gutiérrez y el profesor José Márquez. Yair, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Se me escucha bien el audio? Está perfecto. Perfecto, gracias por la invitación. A ti, Yair, muchísimas gracias. Bueno, básicamente
el área que estamos trabajando, la tesis la tenemos enfocada la temática de network coding, codificación de datos en la red. Estamos centrados en el diseño de un protocolo de comunicación basado en los códigos Fulcrum. Pero para el entendimiento de este tipo de protocolo, es necesario explicar en qué se mueve o cómo se sienta la codificación de los datos bajo este protocolo. Básicamente, mi tutor, Ismael Gutiérrez, del Departamento de Matemáticas, mi cotutor, José Márquez, Departamento de Ingeniería de Sistemas, y mi cotutor internacional, Ramón Agüero, de la Universidad de Cantabria, lugar donde hice la pasantía. Estamos integrando el desarrollo de esta tesis. En la agenda, empezamos a definir lo que es network coding, cómo es la codificación de los campos, cómo es el proceso en las redes inalámbricas, en las redes cableadas, y finalmente describimos el eje temático, que es los códigos Fulcrum, o la temática del diseño del protocolo de comunicación bajo código Fulcrum. Finalmente, las conclusiones. Básicamente, el network coding es una nueva tendencia que se basa en la codificación de paquetes de datos a un campo finito. Es decir, tomamos la trama de los datos, los paquetes de datos, y hacemos un mapeo de esa información a una representación, un subespacio vectorial, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para aplicar operaciones algebraicas que nos ayudan a, de alguna u otra manera, mejorar las transmisiones y hacer la red más robustas. Básicamente, estamos trabajando, tenemos nuestro autor principal, que es R. Astley, quien creó esta temática de network coding. También sigo bastante a Medard Murier, que también trabaja bastante en el área de network coding. Y finalmente hay otros personajes internacionales que también estamos trabajando, que hablan bastante sobre la temática, especialmente sobre el código Fulcrum. ¿Qué hacemos con esos campos cuando los codificamos? Esos campos, la idea es explotarlos en la red. ¿Qué quiere decir? Yo puedo coger esos datos, hacer segmentos de esos paquetes, codificarlos a través de códigos lineales y esparcirlos, ya sea una red cableada o una red inalámbrica, de tal manera que yo puedo operarlo a través de un codificador SOR, una codificación básica. Que en este codificador lo que permite es que si tenemos un dato compuesto, por ejemplo, tenemos B SOR A y tenemos un dato, podemos extraer otros datos a partir de datos que estén codificados a través de este codificador. Básicamente el SOR es una suma binaria sin acarreo. Si lo vemos desde el punto de vista de una codificación binaria, aunque la idea de trabajar con estos códigos es trabajar con extensiones binarias, extensiones básicas y extensiones mucho más allá que el binario, es decir, 2 a la 4, campos de Galois de 2 a la 4, 2 a la 5, así como también el binario del básico. Entonces, básicamente lo que se hace aquí es que tomamos segmentos de paquetes porque aquí los paquetes se segmentan y pues, se proceden a hacer combinaciones lineales para extraer información válida del sistema como tal. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos dos segmentos de paquetes esparcidos en una red cableada. Aquí en este nodo codificador se aplica la codificación SOR. Y finalmente, condicionado por la topología de la red, tenemos en el punto final o receptor final de los datos, dos datos, el dato Q y el dato P o Q. Y finalmente, con base a estas dos operaciones, podemos aplicar un SOR con este dato sencillo y este dato compuesto para obtener Q si tenemos P o P si tenemos Q. Es decir, hacer network coding es generar ecuaciones lineales con grado de libertad de tal manera que al final de la transmisión yo puedo extraer los datos resolviendo esas ecuaciones lineales, ¿verdad? En este otro ejemplo podemos ver cómo se expresa la codificación en redes inalámbricas. Partimos de una red inalámbrica ranurada, donde enviamos una información por cada ranura de tiempo. Si examinamos la filosofía tradicional del reenvío de los datos, o cómo trabajan los protocolos en las redes actuales, vemos que en este caso, para enviar una información de un lugar a otro, ¿verdad? El nodo intermedio almacena y reenvía. Con network coding, si tomamos esa información y la codificamos y al enviarla por la red, podemos extraer la codificación que está codificada con ayuda de otros paquetes que ya han sido decodificados. Esto nos ayuda de alguna manera a ahorrarnos tiempos de transmisión.
especialmente en redes inalámbricas. Realmente la codificación de los datos la podemos ejercer en cualquier tipo de red, ya sea cableada inalámbrica. Lo que nos interesa es hacer combinaciones lineales con los paquetes y al final explotar esas combinaciones lineales a través de la reducción de datos para extraer datos nativos o segmentos de datos nativos. Hablamos de segmentos de datos porque realmente aquí lo que se reduce son segmentos de paquete de datos. No podemos tomar el dato completo o el paquete completo y hacer sort simplemente por una alta complejidad matemática. Lo que tenemos que hacer es segmentar paquetes y jugar con esos paquetes. Básicamente, aquí tenemos los paquetes de datos, paquete 1, paquete 2, paquete N. Segmentamos esos datos y generamos coeficientes lineales, de tal manera que yo puedo tener un vector codificado compuesto por la combinación lineal de esos segmentos de paquetes con ayuda de esas combinaciones lineales y esos coeficientes. Si vemos, el modelo matemático estaría representado de la siguiente manera, donde P es el conjunto de segmentos de paquetes, se combina linealmente. C es los coeficientes que se generan, son coeficientes lineales como tal. La ayuda de esos coeficientes lineales nos ayudan a hacer combinaciones lineales con los paquetes. Aquí en Network Coding realmente hay una serie de conceptos que uno debe de aprender para entender cómo es esta explotación de los datos de segmentos de paquetes. Empezando porque yo los paquetes los tengo que segmentar. Entonces, si yo segmento los datos, tengo que tener un número igual para todos los paquetes para segmentarlo. Eso se llama generación. Es decir, tomo un número entero, 20 segmentos de paquetes, y ese número es el conjunto de segmentos en que voy a dividir el paquete nativo. Luego se genera una matriz de coeficientes aleatorios. Básicamente, la complejidad de la transmisión se centra en esta matriz de coeficientes. ¿Por qué? Porque estos coeficientes se generan en un campo finito. Es decir, tienen que ser compatibles con los datos, pero esos coeficientes, si yo tengo una red de pronto de sensores que no me llega a tener una alta capacidad de procesamiento para procesar estos coeficientes lineales, tengo que hacer unos coeficientes binarios, unos coeficientes básicos. Ahora, yo puedo hacer una extensión de esos coeficientes, es decir, trabajar con unos coeficientes de 2 a la 4, 2 a la 5, algo que de pronto me da más complejidad al final de la reducción de los datos, sí, pero aparte que me da más complejidad, me reduce el número de transmisiones. ¿Por qué? Pensemos en las probabilidades. Si tenemos una bolsa, digamos, de dos pelotas de dos colores y extraemos un color y después extraemos otros, es diferente la probabilidad que tengamos una bolsa con diferentes bolas de diferentes colores. Si yo trabajo con una extensión de un campo, hay mayor probabilidad de generar un vector linealmente independiente. Y eso es válido en la transmisión de los datos. ¿Por qué? Porque si cada información me representa un vector linealmente independiente, al final necesito tantos vectores linealmente independientes para completar el rango en la matriz del decodificador. Ahora, si yo trabajo con una matriz exclusivamente de un campo finito binario, se me generan tantos vectores linealmente dependientes porque al final estoy trabajando con datos binarios. Esto, repito, tiene que ver estos coeficientes con la complejidad de transmisión, porque si bien al final trabajar con extensiones binarias, necesito menos vectores para representar información, al final eso se va traducido en la complejidad de los datos. Es decir, finalmente necesito más potencia a la hora de codificar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los segmentos de paquetes y tenemos la matriz de coeficientes aleatorios. Algunos autores han trabajado en distribuciones para generar estos coeficientes. Actualmente en nuestra investigación trabajamos con una distribución uniforme para generar estos coeficientes como tal, ¿verdad? En la medida como yo juegue con estos coeficientes, así será las características de este vector codificado, ¿verdad? Actualmente, en el protocolo que estamos diseñando, estamos trabajando con una matriz de coeficientes. Realmente son dos matrices de coeficientes, una precodificación que me genera una codificación sistemática y una postcodificación que me realizan combinaciones lineales de esos paquetes o segmentos de paquetes, ¿verdad? ¿Por qué puedo hacer eso? Eso lo puedo hacer porque
Es decir, trabajaba con esto de coeficientes aleatorios, trabajaba con coeficientes lineales, con códigos lineales. Realmente esto lo puedo hacer porque ya en Internet ya hay protocolos que están trabajando o segmentos de paquetes o encabezados como tal, que describen una trama. Medar Murier, una matemática de la MIT, ella en su paper de RLNC significa Random Linear Network Coding, ella describe una trama compuesta por unos encabezados, donde esos encabezados me describen los coeficientes lineales de esos datos como tal, me describe los datos que están segmentados y me describe como tal los símbolos y el rango de codificador de la matriz que está en el paquete. Partimos del hecho que cada segmento de paquete yo puedo enviar bloques de segmentos de paquete de datos, conjunto de ecuaciones lineales. Tener esa información de rango es importante porque, repito, esos coeficientes con que yo genero, hago combinaciones lineales, se generan aleatoriamente. Se puede dar la posibilidad de que yo dentro del mismo codificador genere dos vectores linealmente dependientes y eso me baja el rango de la matriz en el codificador. Eso se llama borradura en el sistema. Es decir, represento información a través de vectores que están en un bloque de datos, pero esos vectores como tal, hay dos que son linealmente dependientes, es decir, no me está haciendo nada al fin y al cabo, porque los vectores que realmente me representan la información son vectores linealmente independientes. Entonces, aquí tenemos la información, los datos, y dentro de la misma trama tenemos coeficientes de información. Bueno, ¿se me está escuchando bien la transmisión? Perfecto, Yair. Te escuchamos perfecto. Ok, entonces partimos del hecho de que yo en la transmisión de los datos tengo paquetes o segmentos de paquetes que yo puedo enviar normales, porque también se puede dar el hecho de que yo puedo enviar paquetes nativos. Es decir, yo en Network Coding yo puedo jugar con combinaciones lineales o sencillamente enviar paquetes nativos o segmentos de paquetes nativos normales. Dentro de la misma transmisión puedo enviar combinaciones lineales. En toda la transmisión de los datos, todos sabemos que en red inalámbrica hay muchos procesos que afectan en la transmisión de los datos, procesos aleatorios, que por algún error del sistema me alteran la información. Sí, inclusive se pierden los datos porque, por aquel motivo, ese dato al final puede que no sea decodificado. Eso depende del sistema decodificador que estamos trabajando. La ventaja de Network Coding es que yo puedo utilizar esos datos, esas combinaciones lineales, los puedo utilizar para ayudar a recuperar la información de los paquetes nativos. Ahora, puedo enviar sencillamente puras combinaciones lineales y entre todas las combinaciones lineales, al final extraer la información nativa como tal, ¿verdad? Entonces, partimos del hecho de que cada paquete o cada dato que yo envío en el sistema son combinaciones lineales y cuando llega al punto del nodo de receptor, nodo final, la idea es armar una matriz de rango completo igual al número de generación. Todos recordamos que el número de generación es el número con que yo cogí esa información al origen, hice el segmento de los datos. Si al final cojo una matriz y voy agregando cada paquete de datos, yo puedo tener una matriz de rango completo, de tal manera que yo puedo extraer a través de un proceso escalonado, una reducción de matrices, en este caso de Gauss-Jordan, puedo extraer los códigos nativos, obviamente calculando la inversa de esos coeficientes lineales. Al final puedo extraer los paquetes nativos. Generalmente, las investigaciones que han hecho están trabajando con una matriz de reducida de Gauss-Jordan. Algunas investigaciones han trabajado con una regresión Kramer. Hasta ese punto no han investigado mucho. O en otros lugares han trabajado con la optimización de los coeficientes. Pero nuestra investigación nos centramos básicamente en trabajar con una reducción de Gauss-Jordan. Ok, si nos fijamos, la idea es completar una matriz al final del nodo receptor y ir llenándola de vectores linealmente independientes para completar una matriz de rango completo, ¿cierto? A medida que se va logrando libertad de esa matriz en el receptor, yo les voy informando al emisor que me vaya cortando el generador de
ese segmento de paquete. Es decir, partimos del hecho de que estos nuevos tipos de tecnología, estas nuevas codificaciones son tipos de ratlets, que son ratlets que yo puedo transmitir infinitamente hasta que el receptor me confirme que yo puedo dejar de transmitir cierto número de generación, ¿verdad? Es una ventaja. ¿Por qué es una ventaja? Porque acuérdense que los protocolos tradicionales que siempre trabajamos, el TCP y UDP, el TCP envía un handshaking por cada transmisión para asegurar la conexión, mientras que el UDP no envía ninguna conexión, ¿verdad? Este nuevo sistema de codificación lo estamos implementando en una capa sobre la capa IP, es decir, a nivel de la capa de transporte, de tal manera que puedo apoyarme en la segmentación de los datos, ¿verdad? La idea es que cuando se logre ese dato reconstruido en el receptor final, yo le envíe el emisor que me llame, deje de transmitir. Es un proceso parecido a este que estamos viendo en pantalla. Es decir, el emisor, él envía información de forma infinita, hasta que finalmente le dice el receptor, no, para, ya completé esta generación, no envíen más. Si se dan cuenta, estamos tomando una característica del TCP, que es el orientado a la conexión, es decir, que yo por cada, no lo puedo hacer por cada receptor de paquete recibido porque se me congestiona la red, pero sí lo puedo enviar cada vez que se complete un rango de libertad de la matriz del decodificador, o se me complete un número de generación, ¿verdad? Es decir, cuando el receptor me cumple una condición, le puede enviar al emisor que me deje de transmitir ese dato como tal. En los experimentos que estamos trabajamos con el protocolo UDP y enviamos información. La información, a pesar que se nos pierde, él nos asegura que esa generación llega. Es decir, en network coding, como trabajamos con combinaciones de datos, realmente aquí no hay ninguna pérdida, porque si uno analiza, los datos están fragmentados y están combinados linealmente. Es decir, si se me pierde un paquete, realmente esa información está incluida en otro paquete a través de una combinación lineal, ¿verdad? Entonces decimos que a pesar que hay pérdida, esa información como tal la puedo reconstruir a partir de otra información. ¿Okay? Yo le decía que esta tecnología o este tipo de codificación lo hacemos a través de un proceso cross-layer entre la capa 3 y la capa 4. Entre la capa 3 y la capa 4 es importante porque recordemos que en la capa 4 están los protocolos de transporte, ¿verdad? Lo necesario para segmentar y paginar la información. Entonces nos podemos apoyar aquí para hacer la segmentación. Es importante trabajar en la pila de protocolos porque algunas lecturas que hemos hecho en diferentes protocolos de transmisión hay una unidad que se llama MTU. Entonces, si nosotros fragmentamos mucho los datos, independientemente de esa unidad, nosotros podemos hacer una sobrecarga del protocolo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que podemos trabajar haciendo un trade-off con varios parámetros. Puede ser tamaño de MTU, puede ser el error en el sistema, puede ser, ¿qué les digo? En este caso, el número de generación de paquetes. Básicamente, estos códigos que estamos trabajando son códigos modernos, pero esto no desplaza los códigos tradicionales, es decir, todo lo que conocemos de la codificación de datos de Hamming, los códigos convolucionales, los códigos LDPC, eso trabaja en capa física. Sobre esos protocolos no son más rápidos otros protocolos. Es decir, sobre esas codificaciones no podemos coger otros que sean más rápidos. Primero porque eso trabaja exclusivamente sobre el hardware del sistema. Pero estos códigos tradicionales que tenemos, estos códigos modernos, códigos lineales, como trabajan sobre la capa de transporte, podemos segmentarlo y podemos controlarlo a nivel de software. ¿Qué quiere decir? Que podemos implementar técnicas que no se han venido implementando con códigos tradicionales como el Hamming. Recordemos que la codificación tradicional trabaja con bloques sólidos. No se pueden solapar, no pueden estirar la ventana de codificación. Son sólidos y están fijos a nivel de hardware. Con estos códigos modernos, a pesar que son ratlets, ¿verdad? Y tienen mayor complejidad, podemos trabajar sobre ventanas de codificación, ¿verdad? Aparte que estos códigos están almacenados dentro del mismo paquete de información, ¿verdad? Esto se traduce al final es que en realidad son muy independientes de la topología. A mí lo que me interesa es tener el paquete de información y los códigos lineales para hacer la resolución de los datos. Ahora sí, nuestro protocolo que estamos diseñando se llama código Fulcrum. Realmente aquí estos códigos Fulcrum estamos trabajando bastante sobre la matriz de codificación.
Al principio de la presentación decíamos que esos coeficientes se generan un campo finito y depende de las características de este campo finito, así de la transmisión, así de la complejidad en la transmisión de los datos. Actualmente, lo que nos motiva a diseñar este protocolo es diseñar una solución que yo vaya aumentando gradualmente la complejidad de la codificación, ¿verdad? Y eso es importante porque en una red de transmisión de datos yo puedo tener muchos escenarios y yo puedo explotar ese escenario acorde al nodo codificador. Es decir, yo puedo tener una red de sensores y puedo trabajar con códigos básicos, códigos binarios, y de pronto en esa red de sensores hay un punto de transmisión en que yo puedo elevar la codificación de los datos para crear información o vectores linealmente independientes. Todos sabemos que los vectores linealmente independientes me ayudan a aumentar el grado de libertad que tiene la matriz en el decodificador, ¿verdad? Cuando se detecta un vector que puede aumentar el rango de esa matriz en el decodificador, se llama vector innovador. Este es el modelo que estamos trabajando, es decir, partimos de una codificación básica, una codificación sistemática. Bueno, realmente trabajamos con dos codificaciones, ¿verdad? En el mismo punto. Es decir, para hacer una codificación Fulcrum, él pasa por un proceso que se llama outer coding, es decir, genera unos campos, una extensión de códigos lineales y luego procede a una codificación inner coding. Esta codificación se trabaja exclusivamente con códigos binarios, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando un paquete codificado con dos extensiones, ¿verdad? ¿Y eso en qué me ayuda? Porque acuérdense que al principio decíamos que si aumentamos la extensión le agregamos complejidad al sistema, ¿verdad? Pero las extensiones mayores nos ayudan a crear vectores linealmente independientes, ¿verdad? Entonces tenemos dos matrices codificadoras y al final un vector codificado, pero la primera matriz lo que hace es generar coeficiente o extensiones de coeficiente en una extensión binaria. Y la segunda matriz genera una codificación binaria, ¿cierto? Entonces partimos primero de una codificación sistemática, es decir, si vemos que aquí están los códigos nativos, ¿cierto? Generamos coeficiente y agregamos estos combinaciones lineales al final de estos segmentos de paquetes, ¿verdad? Finalmente tenemos un vector codificado que está compuesto de segmentos de paquetes nativos junto a una extensión de combinaciones, pero recreadas en una extensión de campo, 2 a la 4. Procedemos a hacer una combinación lineal de todo este vector que salió acá, junto con una matriz de coeficientes binarios, ¿verdad? Estas dos codificaciones, realmente lo que nos ayudan a ingresar al sistema es una redundancia de paquetes, ¿verdad? Y luego, esta redundancia de paquetes se transforma, la podemos tomar con una codificación sistemática. Esta codificación sistemática, luego hacemos una combinación lineal en matrices generada un campo binario. Finalmente tenemos un vector codificado que está lleno de coeficientes binarios y coeficientes en extensiones binarias, ¿verdad? Ahora, ¿de qué nos ayuda eso? Nos ayuda de alguna manera que si tenemos una topología, una red híbrida, ¿verdad? Podemos aprovechar aquellos nodos en la red que yo pueda generar una codificación extra en una extensión para generar vectores linealmente independientes, ¿verdad? Recordemos que al principio yo decía que si requeríamos coeficientes binarios, ¿verdad? Y esos coeficientes binarios se juntan en una transmisión con extensiones de ese campo, al final yo puedo operar con ayuda de esas extensiones, puedo reducir los datos y lograr obtener información representada a través de vectores linealmente independientes. Es decir, la codificación Fulcrum básicamente consta de dos partes. Una que se llama outer coding, donde yo genero una codificación sistemática, y una que se llama inner coding, es decir, aparte que genero una codificación sistemática, genero una combinación lineal de todos esos segmentos de paquetes. Al final yo puedo explotar esa extensión de segmentos de paquetes en ciertos puntos de la red para crear información significativa en el sistema. Actualmente, algunos resultados que hemos realizado
en canales con borradura o canales con errores, nos dimos cuenta que si hacemos un corte aquí, en el mismo error, vemos que necesitamos menos paquetes para decodificar la misma información generada en una extensión de campo, ¿verdad? Esta redundancia de paquetes que vemos acá, esta diferencia básicamente obedece a que en el campo binario se generan más vectores linealmente dependientes. Es decir, hay un sobreflujo de información representada por información replicada, ¿verdad? Obviamente, a medida que yo aumente ya sea el número de generación o el número de extensión del campo, los tiempos de decodificación aumentan. Es decir, sacrifico una cosa por la otra. Si yo genero campos de datos en extensiones de codificación, esa complejidad aumenta a pesar que reduzco la información duplicada, ¿verdad? Por eso de ahí de que no se puede aplicar en todas las topologías. Es decir, si yo trabajo en una red de sensores con extensiones de campos, voy a sacrificar la red en cuanto a energía, ¿verdad? Ahí la idea es trabajar con extensiones básicas. La conclusión es que Network Coding la podemos explotar en cualquier tipo de topología, pero realmente se explota más en redes inalámbricas debido a la naturaleza del broadcast como tal, ¿verdad? Aparte son códigos RATLETS. RATLETS quiere decir que se emiten y paran una vez que se haya completado un grado de libertad, y ese grado de libertad hace una retroalimentación con el emisor para que deje de emitir segmentos de paquetes de ese mismo streaming como tal. Realmente eso me ayuda de alguna manera a darle conexión a ese tipo de tráfico, lo que me permite dar una comunicación más robusta y estable como tal. Este es otro tipo de resultado que arrojamos, ¿verdad? Aplicamos esta tecnología sobre redes for computer, también nos dimos cuenta que se nos roba acá. Nos dimos cuenta que si operamos sobre una extensión del campo, ¿verdad? Aumentan los tiempos de decodificación, pero reducimos de alguna manera el tráfico en el sistema de la red como tal. Paper que realizamos. Y finalmente, eso es toda la presentación. Si tienen preguntas. Yair, muy oportuna y muy interesante la intervención para cerrar este evento del Research Day de Ingeniería. Agradecemos mucho, de verdad, por haber aceptado esta invitación que para nosotros es muy importante. Digamos, estos espacios para que ustedes como estudiantes puedan socializar con toda la comunidad académica y con todas las personas externas estas temáticas tan importantes que se desarrollan al interior de nuestros programas de posgrado. Yo me uno a los comentarios de la audiencia, dicen muy interesante y unos temas muy buenos. Gracias por el espacio y la verdad, Yair, gracias a ti por haber aceptado y por haber tomado este tiempo para compartir con nosotros estas temáticas tan valiosas y esta investigación que esperamos tenga muchísimo éxito en el desarrollo de tu doctorado. Okay, muchas gracias por el espacio. Que tengas una feliz tarde. Y a toda la audiencia, una vez más, agradecerle por la participación en este evento, el Research Day de Ingeniería, que esperamos tenerlos nuevamente el próximo semestre con más investigaciones en las diferentes áreas de la ingeniería. No olviden que a través de la página web del evento ustedes podrán acceder a todos los videos que se llevaron a cabo durante toda esta semana e incluso pueden nuevamente visualizar los videos y las presentaciones del semestre pasado. Así que a todos los estudiantes, profesores, coordinadores y a toda la audiencia, a las personas que se conectaron y que verán estos videos posteriormente, les agradecemos por la participación. Desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingeniería, sentimos gratitud por estos espacios y esperamos verlos próximamente. Muchas gracias.
Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.